pasa si no detectamos a tiempo que la presión de la sangre en nuestros vasos sanguíneos es demasiado alta? Si ignoramos sus señales y no seguimos el tratamiento adecuado, ¿qué relación tiene con el estrés y con lo que comemos cada día? Esas son preguntas que es indispensable responder cuando tenemos ciertos factores de riesgo que nos hacen vulnerables. Por ejemplo, la obesidad, antecedentes familiares, poca actividad física o consumo recurrente de tabaco y alcohol. Póngale ojo a la hipertensión. Hace 10 años no me cuidaba tanto, ni emocionalmente ni físicamente. Y ese estrés, en efecto, te lleva a que pueda pasar esto. A mí me pasó. A lo largo del tiempo, el aumento de ese trabajo, recordando que el corazón es un músculo, va a engrosarse, va a hipertrofiarse. Uno no debe automedicarse, porque si se toma la pastilla que es porque a mi vecinita le hizo bien, a mi vecinito también le mejoró, no. La hipertensión puede parecer invisible, pero sus efectos no lo son. Detectarla a tiempo y tomar medidas para controlarla puede salvarnos la vida. La hipertensión arterial es una enfermedad que es secundaria al aumento de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales, las arterias de nuestro cuerpo. Esto es debido fundamentalmente a varios factores o condiciones que predisponen esta alteración. Estas condiciones son factores genéticos, es decir, herencia, los hombres más que las mujeres, la edad, principalmente a partir de los 40 años, aunque ahora vemos más tempranamente también, y condiciones asociadas secundarias al tabaquismo, alteraciones del colesterol, diabetes, sedentarismo, estrés e inclusive deficiencia en las condiciones socioeconómicas. Y ahí es importante enfocar e informar que la hipertensión arterial está presente en 4 de cada 10 personas a nivel de la población adulta. Lo malo de esta circunstancia es que tan solo la mitad de la población sabe que tiene hipertensión. Y lo más preocupante es que solo esa cuarta parte de hipertensos estarían bien controlados, dejando al resto una hipertensión arterial no controlada o inclusive no diagnosticada. Cuando eso pasa, la hipertensión se vuelve muy pero muy peligrosa, pues cuando ya se manifiesta, nos podemos llevar un buen susto. Los síntomas de la hipertensión empezaron cuando yo tenía 39 años. Estos se manifestaron con dolores de cabeza y con un tipo como de ansiedad, como de taquicardia. Cuando realmente una vez me dolió la cabeza muy fuerte, y me tomé la presión y estaba en una presión más de 160. Entonces realmente ahí sí me asusté bastante. Hay quienes no hacen caso a los llamados de atención de su cuerpo, evitan la consulta médica de rutina o incluso con diagnóstico incumplen su tratamiento. A largo plazo, cuando lo invisible aparece, puede ser demasiado tarde para órganos vitales como el corazón. La hipertensión arterial, cuando causa problemas orgánicos, es fundamentalmente porque al tener mayor necesidad de empujar la sangre hacia esas arterias que están rígidas, están hipertensas, el corazón aumenta el trabajo. Y a lo largo del tiempo, el aumento de ese trabajo, recordando que el corazón es un músculo, va a engrosarse, va a hipertrofiarse, se llama. Y esa hipertrofia, si no se controla oportunamente, si no se controla la presión arterial, terminará con un músculo más bien ya debilitado, generando insuficiencia cardíaca por dilatación del corazón. Y ese corazón luego va a ser insuficiente para el bombeo de sangre hacia el resto del organismo. Paralelamente, la hipertensión arterial también genera rigidez de las arterias y, sumado a otros factores de riesgo, puede desarrollar aterosclerosis, que es el engrosamiento, el envejecimiento de las arterias con potencial riesgo de obstrucción de las arterias, las que pueden generar infartos cardíacos, infartos cerebrales principalmente. Ahora bien, la hipertensión no tiene cura, aunque se puede convivir con ella. Eso sí, hay que poner manos a la obra pronto para evitar que empeore. Estilo de vida saludable. Tener un hábito de alimentación favorable en donde vamos a disminuir el consumo de sal principalmente y todos los derivados de sal. Segundo,
promover estilos de actividad física. Si nosotros desarrollamos protocolos o hábitos de ejercicio que sean al menos 5 días a la semana, al menos 30 minutos de ejercicio al día, de hacer una caminata, una bicicleta, natación, elíptica, que sea de moderada intensidad, es decir, yo siempre les digo a los pacientes que sea una velocidad de una caminata de 5 kilómetros por hora, va a favorecer a mantener un estilo de vida. El otro punto es no fumar. Aquí no aplica posibilidad de fumar un tabaquito o la mitad, nada, o sea, cesación de tabaco. En esas circunstancias, si está haciendo dieta, está haciendo ejercicio y no fuma, nosotros como médicos, ¿qué debemos hacer? Evaluar bien al paciente y en esas condiciones nosotros vamos a definir la necesidad de su intervención. No todo paciente que es hipertenso necesita fármacos de manera inmediata. Debemos fortalecer las medidas no farmacológicas, es decir, la dieta, el ejercicio y no fumar. Si el paciente no se compensa o no se corrige adecuadamente, entramos a una etapa de tratamiento farmacológico. El tratamiento de cada paciente lo debe definir un especialista. Eso sí, con medicamento o sin él, la base del tratamiento de la hipertensión implica un cambio en nuestros hábitos alimenticios. Tomando en cuenta que nosotros debemos controlar la sal que añadimos a la comida, no comprar alimentos que sean altos en sodio, altos en sal, porque no podemos cuantificar la cantidad que vamos a ingerir. Pero cuando nosotros manipulamos la sal en nuestros alimentos es así. Recordar siempre que la sal es iodada y que debe ser la sal normal, a media sal. No necesitamos ni muy salado ni tampoco sin sal, porque podríamos caer en una hipotensión, en un desbalance electrolítico y esto puede ocasionar graves consecuencias en su salud. Los alimentos tienen que ser naturales, de ser posible orgánicos, evitar los alimentos procesados, industrializados, aquellos alimentos que necesitan preservar durante mucho tiempo, porque ellos van a tener grandes cantidades de sodio. A las carnes curadas, por ejemplo, los embutidos que son altos en sodio, si bien es cierto, ahí vemos etiquetados que dicen bajos en sodio, pero no significa que no tienen sodio. Necesitan de la sal, del sodio para su preservación y hay alimentos incluso que duran muchos años por la cantidad de sal que tienen. Esos son los que una persona con hipertensión no lo debe consumir o al menos debe consumir muy eventualmente y en pequeñas cantidades. Y les recomiendo siempre a los pacientes añadir la sal al finalizar la cocción o de ser posible añadir la sal el rato en que el plato ya está servido, no cocinarlos, porque es así donde yo puedo controlar y dominar la cantidad de sal que me voy a poner. Si es que yo someto a ebullición a una preparación, la preparación se va a evaporar, se va a concentrar y las sales pueden estar mucho mayores en esa cantidad. De igual manera las carnes, de igual manera los alimentos de pastelería, necesito siempre colocar al final la sal. El estricto control de la sal es vital, pero solo es el primer paso de un largo camino de precauciones. El saber escoger cada alimento es una tarea que al principio no será fácil, pero sí necesaria. Hay grasas en que los pacientes deben considerar de uso diario, incluso en cada tiempo de comida, como por ejemplo el aguacate, la yema del huevo, la mantequilla, el aceite de oliva, los frutos secos, y evitar aquellas grasas que van a ocasionar un problema arterial, por ejemplo aquellas grasas saturadas, las frituras que encontramos en la calle, los alimentos que no sabemos qué procedencia tienen y con qué aceite se hicieron, por ejemplo aceites vegetales que se han sometido a varias cocciones durante el mismo día o se han enfriado y se han vuelto a calentar. Estas grasas podrían llegar a ocasionar problemas de colesterol, placas de ateroma, y esto va a perjudicar directamente la hipertensión. Y la dieta tiene que ser también rica en fibra, porque si vamos a evitar que los alimentos se conviertan rápidamente en azúcar y en este descenso voy a seguir buscando más comida, esto puede llevar a una obesidad en el paciente y esto va a contrarrestar el tratamiento en la hipertensión. El rato que vamos a escoger los carbohidratos en nuestra alimentación sean carbohidratos complejos, carbohidratos que tengan fibra, almidones resistentes. Por ejemplo, están presentes en los cereales integrales, los que tienen cáscara, están presentes en el verde, en la yuca, en las cáscaras de los granos enteros no pelados, de las cáscaras de la fruta no licuarla. También
todos los factores externos, por ejemplo, hábitos de vida saludables, sueño regular. El ejercicio es una de las cosas a la par de la alimentación muy importantes en el tratamiento, porque la hipertensión no muchas veces suele ser a causa de una mala alimentación, también puede ser a causa de una situación emocional. Y sabemos que el ejercicio ayuda mucho a contrarrestar un estado de ansiedad, de estrés y por lo tanto la hipertensión. Mucha de la atención se la llevará sin duda el control de la sal, pero tampoco se puede olvidar de ser precavido con el azúcar. Antiguamente creíamos que la hipertensión solo se corregía con reducción de sodio en los alimentos, pero hoy vemos que la influencia del consumo alto en azúcares influye directamente en el peso del paciente. Si un paciente tiene más peso del que necesita o de su estatura, puede llegar a tener peores índices de hipertensión, o su medicación no va a ser suficiente y siempre van a tener que regular esto. Como ve, el tratamiento de la hipertensión es cosa seria y no debe tomarse a la ligera. Por la misma razón, tampoco es buena idea saltarnos los controles médicos de rutina. Si es antes de los 40 años, un control anual está perfecto. Si es pasado los 40 años, un control cada 6 meses de la presión arterial está perfecto. De acuerdo a las condiciones o características de cada persona, aparte de su presión arterial, es decir, tiene sobrepeso, es sedentario, tiene colesterol alto, es fumador, tiene diabetes, de acuerdo a esos factores adicionales, vamos a poder definir si ese paciente tiene un bajo riesgo, un moderado riesgo o un alto riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Por supuesto que la mejor medicina es la prevención, y para eso las medidas son similares. Comida saludable, ejercicio diario, control del peso, evitar alcohol y tabaco.